él va a presentar la ponencia Estándares Internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos para la Sostenibilidad Global. Buenas tardes, muchísimas gracias, embajador, señor Beltrán. Buenas tardes a todas y a todos. Traigo a ustedes un tema que es de mucha actualidad. Estamos como parte, todas, con un interés de Estado, un interés de país de formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y en esa línea mi reflexión trata de vincular tanto los estándares en materia de derechos humanos, es decir, aquella construcción que le debemos al profesor John Ruggie a inicios de la década pasada, y que sin ser un marco vinculante se ha extendido a lo largo de todo el mundo. Perú fue parte de esa consulta y hoy en día entronca con el interés de Estado y al mismo tiempo el interés que tiene esta organización de generar, en función de esos principios rectores sobre empresas y derechos humanos, también una conducta empresarial responsable, que es el estándar que plantea la OCDE. Por eso les traigo a ustedes un intento de armonizar en la presentación desde el plano internacional estos estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, que no solamente están involucrados con el DIDH, sino fundamentalmente están mirando a cómo unos actores ausentes durante décadas hoy en día van dando pasos importantes en función desde la idea de la sostenibilidad, pero sin dejar de lado también la idea que nos plantea el marco Ruggie de la responsabilidad, y en ese sentido la lógica de respetar los derechos humanos. La siguiente diapositiva, por favor, simplemente para hacer un recordatorio del marco de estándares que en este caso conectan los principios, los tres pilares del marco Ruggie con la conducta empresarial responsable, que ya está asentada también en la lógica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se traduce hoy en día en las guías de debida diligencia que están ya presentes en nuestro país desde el propio impulso del Estado. El Estado peruano no ha sido ajeno a este proceso. Aproximadamente desde el año 2016, 2017, cuando tuvimos la visita del presidente y su equipo, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Perú asumió un desafío que era, en función del informe que realizó en el año 2016 el Grupo de Trabajo, formular unos inicios de las políticas públicas que hoy están en ejecución, no solo desde el Estado, sino también desde el trabajo de las empresas. Los tres pilares del marco Ruggie lo que nos plantean en primer lugar es recordarnos el deber de garantía que tiene todo Estado en el sentido de proteger los derechos de las personas que están en su territorio, que confían en esa fuerza protectora que el Estado ha generado, además ha logrado consolidar a lo largo de siglos, y en nuestro caso, por supuesto, también desde una acción que está siempre sujeto a controversia, pero mayoritariamente vinculada a los estándares y al ordenamiento jurídico internacional. En esa línea, el segundo pilar más bien abre la posibilidad de que sean estos nuevos actores, las empresas, ya no son al interior de los estados esa contraposición entre Estado y sociedad civil clásica, ¿no?, histórica, sino que aparecen los actores económicos tan importantes que fueron parte de la preocupación del profesor Ruggie, y allí se les da un encargo, ¿no?, una tarea que es la de respetar los derechos, y en el marco del respeto plantear un ejercicio de responsabilidad. Todavía en un plano muy ético, podríamos decir, pero muy comprometedor a la hora de ver cómo se ejecutan estas agendas que las propias empresas a nivel global han ido adoptando, por ejemplo, desde el Pacto Global de Naciones Unidas. Y un tercer paso que es mucho más desafiante, que no implica solamente ese respeto requerido,
y la debida diligencia, por tanto también para evitar impactos negativos sobre los derechos humanos, sobre todo en poblaciones en situación de vulnerabilidad, sino remediar, dice el marco Ruggie, y eso significa, no es el procedimiento administrativo de remediación ante impactos negativos ambientales, sino vías que no solamente ya son las judiciales, ¿no? Son las vías administrativas, sobre todo las propias vías que las empresas puedan diseñar para atender denuncias, ¿no? Quejas, no consultas, cuando las poblaciones circundantes, las personas en situación de vulnerabilidad, incluso de sus propios establecimientos, de sus propios centros, perciban que se están vulnerando derechos, por ejemplo, un derecho tan importante como el de la prohibición de discriminación, ¿no? Son entonces ocasiones en las que las empresas y el Estado, por supuesto, se abren a esa necesidad de escuchar, ¿no? Y también dar respuesta de manera transparente. Esos principios no son vinculantes, como no es vinculante para nuestro Estado el marco de la OCDE, ¿no? O sea, podríamos decir, todos estos contenidos normativos son unos estándares más morales que jurídicos, pero su peso y su aplicación en los diversos países, por ejemplo en la Unión Europea y en el nuestro, que han comenzado a ganar contenido en políticas públicas y además en las propias políticas empresariales, nos dicen, caramba, a veces esta duda que se plantea desde la academia, sobre todo desde la teoría del derecho, de si el soft law en algunas ocasiones no se convierte más bien en un contenido que ya nos compromete, sin necesidad de obligarnos, nos viene a llevar avances que son importantes. La siguiente, por favor, En ese sentido, lo que quiero es conectar, ¿no? Conectar el marco Ruggie con la conducta empresarial responsable, que es el marco de actuación en materia de empresas y derechos humanos de la OCDE, y nuestra propia experiencia con un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que combina estos dos contenidos, ya les digo, no vinculantes, pero que en el país se van convirtiendo también en una tendencia que en realidad es fruto de un diálogo, ¿no? Si pudiésemos entender que el marco normativo internacional a la hora de aplicarse en un país más bien genera una base de comprensión común, y esa base de comprensión es la temática y los contenidos de los derechos humanos, podemos reconocer en nuestra experiencia de país que actores como la sociedad civil de derechos humanos, el Estado que está involucrado con garantías, las empresas formales, las pequeñas y microempresas, los sindicatos, los pueblos indígenas y hoy en día el pueblo afroperuano, se pueden vincular con una base mínima en la que establezca si todos nos sumamos a la lógica de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Por todo ello, aunque esto parezca lírico, se tiene que comenzar a ver los avances y la concreción en términos normativos, incluso en políticas públicas. La agenda que el país ha iniciado en el año 2021, con un Plan Nacional de Acción que fue aprobado al interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, siendo ministro nuestro decano en ese entonces, marca una ruta, primero de consensos y en segundo lugar una agenda para 5 años. Y este es el año, el año 2025 es el año en el que toca verificar qué tanto hemos avanzado. Porque nos compromete, por un lado, una agenda interna del país, desde gobiernos, porque no ha sido un solo gobierno, han sido gobiernos distintos, breves, pero continuos en esa línea de que esto no desaparezca, se debilite en muchos casos sí, pero no desaparezca, y de ahora en adelante es cómo proyectamos, pensando en el escenario que tenemos del proceso de adhesión a la OCDE. Allí es muy interesante, por ejemplo, la reflexión que hace la exministra, hoy alta representante del proceso de adhesión del país a la OCDE, la embajadora Ana María Sánchez. ¿Por qué? Porque ella está haciendo una valoración de qué entidades del Estado se están involucrando poco a poco con este proceso. La siguiente, por favor. ¿Y a quiénes podríamos detectar entre
las entidades que se suman a esta tarea, pues la principal por tener la agenda de funciones relacionada con los derechos humanos es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que acoge las recomendaciones del grupo de trabajo, que se alinea al marco de conducta empresarial responsable de la OCDE, sin ser el órgano directamente involucrado, sino acompañando al Ministerio de Relaciones Exteriores, y también Proinversión, que es el punto nacional de contacto de la OCDE en el Perú para la conducta empresarial responsable, y tienen además la importante tarea, que es la que, por ejemplo, analiza la embajadora, relacionada con ver si ese procedimiento de instancias que las personas afectadas en sus derechos de comunidades, de organizaciones de la sociedad civil, cuando las empresas en sus operaciones podrían generarles un riesgo o ya una afectación, pues ahí la Proinversión a través del Punto Nacional de Contacto tiene un rol mediador. Nada de esto es, ya les digo, en el marco de los tratados y normas internacionales, algo que nos obligue, pero hay una voluntad de ir avanzando, y la ruta está puesta en el proceso de adhesión, donde los derechos humanos ya no son mencionados, pero se están interpretando bajo el marco de la conducta empresarial responsable. La siguiente, por favor. Las empresas se han sumado a esa tarea, ¿no? Eso es muy importante. Las empresas han dicho, nos queremos también, no queremos dejar de lado todo lo que ya se ha dado a nivel global, y en ese sentido el proceso a lo que apunta es a que las propias empresas creen, desarrollen y aprueben sus políticas de debida diligencia empresarial. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía lo ha hecho hace un par de años, la AGAP, la Agencia de Agroexportadores del país, también lo está haciendo, pero todo ello lo están tratando dentro del marco de la sostenibilidad. La siguiente, por favor. Es por eso que nos toca entender que la sostenibilidad, juntamente con los estándares que han sido explicados en la presentación anterior, desde las opiniones consultivas, desde el caso La Oroya versus Perú, también hay que entenderla dentro de una lógica que está detrás de lo que marca las políticas públicas en el país, y es la agenda ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Esa agenda es una agenda de sostenibilidad en la que no podemos desconectar ese involucramiento de las empresas con el lema de no dejar a nadie atrás, y por eso la sostenibilidad también es pensar en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pensar, por ejemplo, en las personas con discapacidad, en las personas adultas mayores, pensar en un cúmulo de actores que también comparten, juntamente con el resto de la ciudadanía, el impacto empresarial. Y finalmente, solo para comentar la siguiente, ya para terminar, por favor, solamente para dejar en claro algunas conclusiones. Los estándares de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas dialogan con el estándar de la OCDE sobre conducta empresarial responsable. La responsabilidad ahí es el término clave para vincularlos. Enseguida, la sostenibilidad también es objetivos de desarrollo sostenible. No es solamente una mirada a lo ambiental, a la preocupación que tenemos por contrarrestar la emergencia y el cambio climático, es también la mirada que sigue estando puesta en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, y eso, por supuesto, estando aún vigente el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, hasta fin de año nos tiene que invitar a pensar en qué es lo que viene, qué es lo que sigue y cómo nos seguimos involucrando desde ese diálogo, desde ese consenso entre empresas, Estado, sociedad, pueblos indígenas, trabajadores en sindicatos y pueblo afroperuano. Muchísimas gracias.